¿Alguna vez intentaste contar una historia en español y te diste cuenta que te faltaban las palabras? No sabías cómo empezar, cómo continuar la historia, cómo ponerle emoción. Tranquilo, que no estás solo ni sola. Hoy vas a aprender a cómo contar una historia en español como un verdadero hispanohablante, usando expresiones reales, vocabulario muy útil y una estructura que te va a servir tanto para un examen oral como para cuando estás contando una anécdota a tus amigos. Hola a todos y todas. Si eres nuevo por aquí, bienvenido al canal de Burbuja del Español. Yo soy la profe Mili. Hoy no te traje una lista de palabras para memorizar. Vamos a aprender a contar historias de forma natural, así como lo haces en tu propio idioma. Contar historias es parte de la vida. Lo hacemos para comunicarnos, para conectar con otras personas, para expresar quiénes somos. Y si aprendes cómo hacerlo bien en español, vas a sentir que tu español está mucho más fluido. Vas a sentirte más confiado y auténtico al momento de hablar. Entonces, te voy a enseñar cómo empezar a contar una historia, qué expresiones utilizar para continuar y para mantener el suspenso. También cómo cerrar tu anécdota y qué errores deberías evitar. Todo, por supuesto, con ejemplos reales. Así que si están listos, empecemos con el video. Cuando empiezas a contar una historia, el principio es clave, porque esto va a captar la atención del oyente y también das el contexto de la historia. En español utilizamos muchas expresiones típicas para empezar una anécdota y no siempre son traducciones literales de otros idiomas como el inglés. Por ejemplo, te cuento lo que me pasó ayer. La expresión te cuento suena muy natural cuando estás conversando, por ejemplo. Resulta que estaba caminando por el parque y resulta que suena muy nativo y marca el inicio de un relato. El otro día vi a alguien muy parecido a ti. El otro día, una expresión muy común, incluso si fue hace años. Estaba en clase cuando de pronto se fue la luz. ¿Cuándo? Este tipo de expresiones no solo te ayudan a empezar con claridad, sino también te dan un tono un poco más relajado, cotidiano. Un consejo aquí: no empieces a contar algo con fechas exactas. Por ejemplo, el 4 de septiembre del 2021, a menos que esta fecha sea muy relevante en la historia que estás contando. En la vida real, la mayoría de nuestras historias comienzan con algunas de estas expresiones que hemos visto. Así que, ponlas en práctica. Una vez que empezaste a contar tu historia, no puedes ponerle pausa. Y para eso necesitas conectores naturales. Nada de primero, segundo, tercero, como un robot. Y entonces veo que empieza a correr. Entonces, muy común. Después de eso, me quedé en shock. Después de eso. Y ahí fue cuando entendí todo. Y ahí fue cuando. Mientras tanto, mi amiga no tenía idea de lo que estaba pasando. Mientras tanto, al mismo tiempo sonó el teléfono. Muy raro. Mi consejo aquí es que alternes acciones y reacciones. Esto hace que tu historia suene más viva y creíble. Hasta ahora hemos visto mucho vocabulario para aprender a contar una historia. Pero antes de continuar, quiero darte una recomendación. Visita nuestro canal de Burbuja del Español. Aquí podrás encontrar muchos más videos sobre el aprendizaje del español. Vocabulario, gramática, léxico, hasta cultura hispanohablante. Te recomiendo activar la campanita para ser el primero en ver un video nuevo y así seguir practicando tu español con nosotros. No lo olvides, cuando termines de ver este video, estás cordialmente invitado a ver los otros. Nos vemos también por ahí. Ahora sí, continuemos. ¿Cómo creamos este ambiente de suspenso o sorpresa? ¿Quieres que la otra persona te escuche con atención? Pues usa expresiones que generen expectativa.
Y de repente, el perro se lanzó sobre mí. Y de repente, lo peor es que no tenía batería en el celular. Lo peor es que encima me olvidé la billetera en la casa. Encima, agregamos aquí otro drama más. No te imaginas la cara que puso. No te imaginas. ¿Y sabes qué pasó después? Se fue como si nada. ¿Sabes qué pasó después? Aquí haces al oyente partícipe de tu historia. Así que estas frases son oro para enganchar a tu público. Puedes combinarlas con pausas y también expresiones faciales. Y ahora sí, ¿cómo cerramos esta historia? No dejes a tu historia flotando en el aire. Cerrar bien también es importante. Puedes utilizar estas expresiones. Al final, todo salió bien. Al final, menos mal que mi hermana estaba ahí para ayudarme. Menos mal. Desde ese día, nunca más salgo sin paraguas. Desde ese día. Y así fue como perdí el miedo de hablar en público. Y así fue. En fin, una experiencia que no voy a olvidar. Termina tu historia con una frase que le dé sentido a todo. Puede ser reflexiva, graciosa o simplemente algo para concluir. También te voy a dejar algunos errores comunes que cometen algunas personas al momento de contar una historia. Uno de los errores es utilizar palabras demasiado literales o poco naturales. Por ejemplo, inicialmente no se utiliza mucho o posteriormente. Suena un poco forzado, poco natural. También no utilizar conectores es un gran error. Decir toda la historia sin pausas no tiene mucho sentido. Y un error también un poco importante es no mostrar emoción. Si todo lo cuentas con un mismo tono, la gente no se va a enganchar con tu anécdota. Aquí te voy a contar una mini historia para que tengas una idea de cómo podría sonar. Te cuento, el otro día estaba en la cocina, cocinando tranquila, y de pronto escuché un grito. Pensé que era algo de la tele, pero no, era mi vecina. Se había quedado encerrada en el ascensor. Lo peor es que yo tampoco tenía cómo abrir esa puerta, así que le hablé desde la escalera mientras buscábamos ayuda. Al final vino el portero y todo bien, pero ¡qué susto! Desde ese día siempre reviso si es que llevo el celular encima, por las dudas. ¿Qué te parecieron estos tips para contar una historia en español? Realmente espero que te sirva mucho. Pero ya sabes, como siempre, quiero saber qué piensas tú. ¿Te animas a escribir un texto con estas expresiones? Una vez, cuando era niño, y continúa. Otro texto, no vas a creer lo que me pasó. Y uno más, estaba en, y de pronto, y completas. Escríbela en la cajita de comentarios porque vamos a leerlos todos. Puedes dejar tus textos en la cajita de comentarios porque vamos a leerlos todos. Ya sabes, siempre guardando el debido respeto a esta hermosa comunidad de estudiantes. Contar historias es una de las mejores formas de practicar el español real. No hace falta ser un escritor o un poeta, simplemente tener ganas de compartir algo. Y ya sabes, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. También te invito a pasar por todas nuestras redes sociales. Aquí subimos contenido de español a diario y también muchos ejercicios para que sigas practicando. Pero si no sabes cuál es tu nivel exacto de español, no te preocupes. Tenemos una prueba totalmente gratuita para ti. En menos de 10 minutos sabrás cuál es tu nivel de español. En nuestra página web, burbujadelespañol.com. Aquí también podrás encontrar clases personalizadas. Aquí también podrás encontrar artículos en español y clases con nuestro staff de profesores. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Adiós.